por, por su paciencia y también porque nos dan la oportunidad, ¿verdad? Aquí estamos, pues, como padres, porque este capítulo 22 de Proverbios, ¿verdad? Habla de padres criando hijos, ¿no? Y la verdad es que, pues, nadie nace sabiendo cómo criar un hijo, ¿no? Es muy difícil. Y la verdad es que tenemos que aprender en la marcha, pero la ventaja que tenemos nosotros que hemos creído en la palabra es que tenemos estas enseñanzas, ¿no? Pues tan concisas y directas al punto donde tienen que ir, ¿no? Vamos a leer el proverbio del 1 al 7, 22, Proverbios 22, capítulo 22, y vamos a leer del 1 al 7. Dice, de manera no, dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. El 3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riqueza, honra y vida son las remuneraciones de la humildad y del temor de Jehová. El 5, espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. El 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y el 7, que es el último que me tocó a mí, dice, el rico se enseñoreará de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que le presta. ¿Verdad? Así cierra ese 7. El que toma prestado se convierte en siervo o es siervo el que le presta, ¿no? Vamos al número 1 entonces a regresar para que pensemos o meditemos un poquito de esto, ¿no? Dice que de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Yo no sé qué tan popular es usted o fueron ustedes en la escuela, por ejemplo, ¿no? O en su trabajo, o si los conoce la gente. Y a veces vivimos en una ciudad o en un pueblo donde la gente nos conoce, pero la gente nos conoce de la manera en que nosotros nos desenvolvemos en nuestra vida, ¿no? Y pareciera como que, pues dicen, esta persona hay que recomendarla, ¿no? Para cierto trabajo. Se hace de cierta prestigio para hacer las cosas y entonces, se podría decir que tiene un buen nombre, ¿no? Pareciera como, esto me hace recordar, fíjense, a David, hermanos, el rey David tenía hombres, dice la palabra de Dios, que eran hombres esforzados y valientes, ¿verdad? Y además, muy valientes. Y allá en segunda de Samuel mencionan a uno, vamos a segundo libro de Samuel, capítulo 23 y verso 20. Fíjense lo que dice. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Capsia, mató a 2 leones en Moab, y él mismo descendió y mató un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Hay gente que vive en zonas frías y está cayendo nieve y ni siquiera a la iglesia van, ¿verdad? Pero aquí este hombre dice que estaba nevando y que mató a otro león, ¿verdad? Y luego dice, también mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ¿qué dice? Ganó renombre con los 3 valientes. Aunque dice que después no fue renombrado entre los 30, pero no igualó nunca a los 3 primeros, ¿verdad? Pero se ganó un renombre por una proeza que hizo, ¿no? Valiente.
Y nosotros hemos, nosotros hemos ganado renombre. ¿Cómo soy yo, cómo soy conocido yo, hermano? ¿Cómo soy conocido? Porque cuando, cuando la gente, pues yo, que no te alabe tu propia boca, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero pregúntenle a la gente, o si le preguntamos a la gente, que si lo conocen a usted o si me conocen a mí, ¿qué opinión tienen de mí? ¿Verdad? Y ese es el buen nombre. Pero ahora espiritualmente, ¿qué piensa Dios de mí? ¿No? ¿Cómo he ganado nombre delante de Dios? O, pues, ¿qué estoy haciendo, ¿verdad? Para ser conocido y ganar nombre, ¿no? Porque aquí dice que la buena fama es más que la plata y el oro, ¿verdad? Hay gente que tiene, eh, dicen estirpe, ¿verdad? O dicen que tienen clase y que son de los crema innata de tal pueblo o tal ciudad o tal país y tienen nombre y apellido De abolengo. aristocrático, ¿verdad? De abolengo, ¿sí? De abolengo así. Y piensan que por ese apellido o por ese nombre que tienen, pues tienen buen testimonio delante de la gente, pero muchas veces el apellido o el nombre era del abuelo, ¿verdad? Y ese sí era de renombre, y el de la nueva generación es un villano, ¿no? Entonces, dice Isaías 43:4, vamos a ir a Isaías 43:4, dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, dice el Señor, ¿verdad? Porque a mis ojos fuiste de gran estima, y está hablando Israel, ¿no? Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombre por ti y naciones por tu vida. Eso es lo que está pensando Dios de Israel. ¿Y qué piensa Dios de mí, no? Tengo un nombre honorable delante de Dios. Ese es el mensaje que a mí me está dando este proverbio, ¿no? Porque de nada me sirve, pues, ganar prestigio, hermanos, en esta vida sí ayuda a ciertas cosas, pero no es lo más importante. No tenemos que este, levantarnos el cuello y decir yo soy el que, pues digo sí o no aquí en la ciudad o en el pueblo donde vivo, ¿no? Sino, ¿qué dice la gente de mí? Porque hay muchos políticos que aquí en el pueblo, aparentan ser buenos, pero la gente tiene mala opinión de ellos, ¿no? Y pues, si tiene mala opinión la gente es porque no están haciendo las cosas como deben de ser, ¿verdad? Y obviamente, pues, Dios tiene los ojos puestos en el hombre, ¿verdad? Entonces, de todos modos, hacerse de un buen hombre respetable gente que cuando hace las cosas las hace porque le nacen y es sociable, es noble, es buena gente, es estimado en el pueblo, en la ciudad, en la colonia, en el barrio donde vive, ¿no? Y lo conocen porque es natural y es claro y es sencillo y no es falso, ¿no? Entonces lo estiman y lo respetan. Entonces eso vale más que cualquier riqueza, ¿no? Y aquí lo compara con la plata y el oro. Bueno, el 22, por favor. Dice, el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Todos estamos a un mismo nivel, hermanos. Todos estamos a un mismo nivel, somos una misma familia, una misma naturaleza, eh, somos de un mismo, eh, digamos, línea, ¿verdad? Así es que si a lo mejor usted se cree de sangre azul, este, la tiene roja, ¿eh? No la tiene azul. Bueno, Le dicen falta que oxígeno. azul es porque cuando ya falta oxígeno, ¿verdad? A la sangre. Pero todos somos de una misma línea, ¿no? Seres humanos y todos estamos al mismo nivel y dice que el rico y el pobre se encuentran. Y hermanos, el mejor ejemplo es cuando el rico muere, digo, perdón, Lázaro muere y el rico también, ¿verdad?
Así es que eso tenemos en común los ricos y los pobres, ¿no? Que un día vamos a morir y que vamos a enfrentar el juicio, ¿no? Y dice un dicho popular, por ya sea en estucho en petaca, en una buena caja o en un petate, usted de todos modos lo van a echar al hoyo, ¿no? Así es que, miren, yo recuerdo muy bien, cuando un familiar murió y parte de la familia quería que se le comprara una caja muy cara, bonita, ¿no? Dice, vamos a comprarle lo mejor, ¿verdad? A esta persona que acaba de morir. Y se acercó el de la funeraria y les dice, mire, yo no me lo tomen a mal, dice, pero miren, ¿para qué van a comprar una caja muy lujosa si lo van a quemar? Así es que, pues, o se van a llevar la caja para su casa, o van a regalar el dinero, o la van a donar la caja a alguien más. Entonces, no tiene caso. Y, y, y ¿por qué no gastarnos la riqueza cuando la persona está viva y no cuando ya se ha ido, ¿no? Y que ya no puede hacer nada, ¿no? Entonces, ambos estamos, hermanos, los ricos y los pobres estamos de una misma naturaleza. Vamos a Hechos 16, a Hechos 17:26. Fíjense lo que dice Hechos 17:26. Hechos 17:26. Hechos 17:26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Cómo comienza? Dice, de una misma sangre, ¿no? O de una sangre. No hay dos sangres. Claro que hay tipo de sangre, ¿verdad? Y ustedes van a decir, bueno, es que yo soy AB o universal o B o A, ¿verdad? Pero la sangre es sangre. Glóbulos rojos con plasma. Y y todos tenemos igual, ¿verdad? Bueno, algunos tenemos un poco de enfermedad en la sangre también, ¿verdad? Pero es la misma sangre. Entonces, eh, no podemos negar que somos la misma especie, hermanos, la misma carne, la misma sangre, y nuestra naturaleza, pues nuestra naturaleza desde el principio es pecaminosa, no tenemos oportunidad para nada, ¿no? Y dice que ambos los hizo el Señor, ambos los hizo Jehová. Pero podemos llegar a ser hijos, hermanos, podemos llegar a ser hijos o hombres diferentes. ¿Cómo es eso? ¿De qué estás hablando? Pues claro, podemos llegar a ser diferentes criaturas cuando dice de aquí, todo es nuevo, ¿no? En el momento en que nosotros somos llamados y ponemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, somos una nueva criatura, somos diferentes entonces, ¿no? Y podemos llegar a ser hijos de Dios, no por ser diferente en cuanto a especie, sino porque hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que es el autor y consumador, el que comienza y el que va a terminar la obra, ¿verdad? Yo solamente fui movido, ¿verdad? Para venir a Cristo. Y además, hermanos, aquí este proverbio está hablando de la creación, no de la conversión, ¿verdad? Porque la conversión no se enseñaba en ese tiempo todavía, ¿verdad? Entonces, aquí el rico y el pobre dice, ambos los hizo Jehová, pues sí, ¿verdad? La paternidad universal de Dios no existe, no la enseña la Biblia. Y muchos dicen, es que yo soy hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios, así dicen, ¿verdad? Pero hay una diferencia, ¿no? Entonces, entre ser hijo de Dios y ser hijo del diablo, porque Juan habla de eso, ¿no? Que hay dos familias. Vamos a Juan 8:42. Juan 8:42, el Evangelio de Juan. 8:42. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Perdón, Jesús, el 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido
y he venido, pues, y he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió, porque no entendéis mi linaje, porque no podéis escuchar mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Entonces, ahí está el Señor Jesús, son palabras del Señor Jesús, definiendo a los hijos de Dios y a los hijos del diablo, ¿no? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestra carne, de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Y entonces, hermanos, hay dos familias, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios, ¿sí? Si escuchamos el llamado y obedecemos, ¿no? Entonces, dos familias quedamos, ¿no? Dios por eso les digo, no, la paternidad universal de Dios no existe, ¿no? La enseña la Biblia y Dios es padre de los que le obedecen, ¿verdad? Porque si obedecieres mi palabra, entonces son mis hijos, ¿verdad? Y él conoce a los que le temen y los que le aman, ¿no? Además de eso, ¿no? Porque el Señor Jesús dice que el pastor conoce sus ovejas y dice que a los que conoció de antemano, ¿verdad? Tuvo una amistad con ellos de antemano, porque usted no invita a su casa a alguien que no conoce, ¿verdad? O si lo invita como que le tiene desconfianza. O luego le preguntan, oye, ¿conoces a él? Pues lo he visto. Entonces lo conoces. No, no lo conozco. No sé cuáles son sus intenciones, cómo se llama, dónde nació, pero Dios sí nos conoce de antemano. Él tuvo que saber todo acerca de nosotros porque de antemano nos conoció, ¿no? A ambos los hizo el Señor. Entonces quiere decir esto que este proverbio nos habla de la creación. Él crió a malos y a buenos y ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo hay otra familia, ¿no? La familia de Dios. Bueno, el 23. El avisado, dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Pareciera como que si nos quisiera regresar este proverbio atrás, ¿no? De recordarnos la sabiduría y todo lo que hemos estudiado ya de acerca de los insensatos y que no piensan y que se desbocan como caballos y no fijan en dónde van pisando y así son los necios, ¿no? Así son los necios pareciera como que si le dices, oye, no te metas al zacate, dice, ahí hay un letrero que dice, no pise. Ay, ¿por qué no voy a pisar? Algo hay allí que están escondiendo, yo voy a pisar. Y así es el insensato, ¿no? Y entonces, dice que el avisado ve el mal y nosotros, hermanos, estamos mirando el mal en el presente, ¿verdad? Fíjense cómo las tácticas o las prácticas de esta vida de las aseguranzas y las cosas que tienen que ver con el dinero y la preparación para la muerte. Y a mí me invaden en el correo ¿verdad? Con compañías funerarias y de crematorios y que ya nomás cumple usted 50 años y ya andan los opilotes rodeando, ¿no? Y le ofrecen cosas que usted se prepare, ¿verdad? Con tiempo y lo animan y lo convencen y que compre pues una aseguranza funeral y cosas así. Y hermanos, el abusado o el avisado o el que es sagaz, el que puede mirar más allá de su nariz, se empieza a preparar, ¿verdad? Y dice, qué abusado este amigo. Desde que tenía, yo he escuchado gente que dice que desde que tenían 17 años están guardando $1 diario y dicen que con ese dinero que han juntado desde los 17 años hasta ahora que tienen 60, pueden vivir cómodamente en su vida de la vejez, ¿no? Bueno, es muy, muy avisado, ¿verdad? Pero ¿qué con nuestro destino final? ¿Cómo nos estamos preparando, no? Miren, cuenta una historia que en un pueblo había una pareja
de buen nombre, ricos, muy ricos, y anunciaron su boda y se iban a casar y se casaron, ¿verdad? Prepararon la fiesta del año, ¿no? Y compraron una casa muy grande, la amueblaron con muebles muy exquisitos y de buen gusto. Todo estaba preparado, cortinas, muebles, todo, hermanos, lo que ustedes se puedan imaginar, era una casa hermosa y estaba lista para recibir a los novios cuando regresaran de la luna de miel. Y se fueron, ¿verdad? A un lugar donde iban a descansar y en un camino cerca de un bosque tuvieron un accidente y se mataron. Esta pareja no estuvo ni siquiera un minuto en su casa, ¿no? Que habían preparado. Y esta historia nos hace reflexionar que, que preparamos nuestra vida para vivirla aquí, ¿verdad? Como si fuéramos a quedarnos eternamente y no nos preparamos para el tiempo que nos espera, ¿no? La eternidad. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Esta gente que se murió, pues se fueron a la eternidad sin haber creído, ¿no? En el Señor. O la historia al menos cuenta que no eran creyentes o salvos, ¿no? Y por eso el avisado, cuando nosotros estamos mirando el mal, hermanos, y no me van a negar ustedes que no hay mal en este tiempo. Hay un hermano en el radio que dice que pareciera como que los cristianos estamos mirando el mal y nos quedamos callados, ¿no? Nos volteamos para otro lado y no decimos nada. Y hay perversidad y ahora hasta en las tiendas, ¿verdad? Departamentales, ¿verdad? Y la gente no dice nada. Algunos que se quejan y que se manifiestan, les dicen intolerantes, ¿verdad? Pero bueno, estamos mirando los tiempos malos y debemos de, no de, aquí dice se esconde, ¿verdad? Pero hay un refrán mexicano que dice que más vale correr que morir, ¿no? Aquí, más vale que digan aquí corrió que aquí murió, así dice el refrán. Y entonces, nosotros delante de las cosas que vamos a enfrentar, pues tenemos que ser sabios para discernir que si las cosas están mal, tenemos que prepararnos para ese mal, ¿no? Más los simples, dice, los que no les interesa, hermano. Hay gente que usted conoce, gente que no les interesa. Ellos viven el momento, ¿verdad? ¿Verdad? Mientras haya carne asada, mientras haya pisto, mientras haya lo que tiene que haber en un lugar donde yo voy a estar, no importa lo demás, ¿no? Si, no importa si mañana yo no. Entonces, ese es el necio, ¿no? Pero pues las consecuencias vienen después, ¿no? Bueno, el 24, riqueza, honra y vida son las remuneraciones de la humanidad y del temor de Jehová. De la humildad, no humanidad, de la humildad. Dice que la riqueza, honra y vida son las tres, como podríamos decirle que como premios, como retribuciones, como pago, la riqueza, la honra y la vida son las remuneraciones, es lo que Dios te va a dar si eres humilde y le temes, ¿no? Y por allá en un libro de los profetas menores dice que le dice al pueblo, ¿acaso Dios está contento con tanto sacrificio y ríos de aceite y sangre y todo eso que hacen ustedes? No, ya Dios está harto de eso. Ahora estoy parafraseando, hermanos, ¿eh? Dice, ahora lo que Dios quiere es que hagas justicia, seas justo con la gente, ¿sí? Seas humilde y ames, ¿verdad? El amor es importante en el cristiano, en el hermano que dice que sigue a Cristo, claro que es importante. El amor, dice la palabra de Dios, no hace mal al prójimo, así es que el cumplimiento de la ley es el amor. Y entonces, estas tres cosas, ¿verdad? Riqueza, honra y vida. Y si usted espera vivir 150 años, déjeme decirle que no habla de esa vida, ¿verdad? La honra, seremos honrados. Y si usted
es humilde y le teme al Señor, en esta vida recibirá también galardón. ¿Quién va a cubrir sus necesidades elementales? Dios mismo, ¿no? Miren las flores del campo, cómo se visten y ni siquiera tienen un lugar donde tejerlas, ¿verdad? Ni Salomón se vistió tan bonito como las flores del campo, ¿no? Y cuánto más nuestro Dios y será por ustedes. Entonces, la riqueza, honra y vida son las remuneraciones, es el pago, es lo que vamos a recibir si tenemos humildad en nuestro corazón, en nuestra vida, ¿verdad? Además le tenemos, porque el principio de la sabiduría, hermanos, es el temor a Dios, ¿verdad? Y si nosotros tememos a nuestro Dios y con temor y temblor, entonces pensamos en Él que es un Dios justo, ¿verdad? Un Dios justo que hace justicia. Miren, a veces piensan, no, es que Dios ha sido el Dios en el Dios que ustedes creen es un Dios cruel, mató gente, mató niños, mató, como por ejemplo en Sodoma y Gomorra, acabó con una ciudad completa y había niños, ancianos y todo. Todo eso fue consecuencia del castigo de Dios sobre el pecado, ¿verdad? Entonces, no perdamos de vista que a veces si Dios trata con el pecado, tiene que haber secuelas en el sentido de que, pues, se lleva parejo, es un Dios justo, ¿verdad? Pero todo es para bien, dice la palabra de Dios. Todo está bajo control y Dios sabe el tema y él actúa de esa manera. Así es que, si mucha gente piensa que tenemos un Dios que nomás quita, aquí dice, ¿no? Que remunerará nuestra humildad y el temor que le tengamos. El 5 dice, espino y lazos hay en el camino del perverso. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. ¿Qué dice espinos y lazos? ¿Por qué espinos y lazos, hermanos, hay en el camino del perverso? ¿Por qué espinos? Pues sí podemos decir, espinos sí podemos decir, bueno, pues, la vida duele, ¿verdad? Y si pisamos, algún espino, pues nos va a doler, ¿verdad? Pero los lazos están relacionados con la captura, ¿verdad? Entonces, cuando somos capturados por el pecado y caemos precisamente en el lazo del pecado, empezamos a sufrir, ¿verdad? El dolor de los espinos, porque hay justicia, hay castigo, hay consecuencias, ¿no? De nuestro camino perverso, ¿no? Y ser perverso no simplemente ser malo, ¿no? ¿Verdad? Va más allá, el perverso va más allá de la maldad, no es simplemente malo, es más que malo, ¿no? Es perverso, no le importa. Había un hombre que decía que vendía drogas, estaba comentándolo, y dice, yo tenía 17 años, y yo les inyectaba, yo era el que les inyectaba, les dicen doctores, les dicen doctores a los que inyectan a los drogadictos. Y dice, yo los inyectaba, yo les vendía la coca y los inyectaba, y y ahí mismo se morían. Yo miraba cómo empezaban a pescadear y se morían. Y yo los arrastraba de las patas y los bajaba, pum, 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 por las escaleras y hasta el sótano. Y ahí los tiraba. Y yo me iba riendo de ellos. Ese es un perverso, hermano, ¿verdad? Que no tiene sentimiento y no tiene calidad humana y no tiene corazón dice, pero ahora me doy cuenta de todo eso, dice, y no puede ser posible, dice, ¿qué deshumanidad tenía yo? Y entonces el perverso tiene consecuencias y cuando cae en el lazo del demonio, del enemigo, pues empieza a sufrir los estragos de los espinos, ¿no? Dice, y el que guarda su alma se alejará de ellos.
Y eso es muy común, hermanos, porque no podemos saber, sí podemos saber, pero a veces los que se juntan con nosotros o nos juntamos con ellos, ocultan algunas cosas que nosotros no podemos saber, ¿verdad? Que le dicen que llevan una doble vida. No sé qué tan, pues cierto, o qué tan afinados podríamos ser para identificar a una persona que, que es perversa en el sentido de que puede ser que se lo esté guardando, ¿no? Pero dice la palabra de Dios que por los frutos los conoce uno. Y si no hay, si no hay una, pues, digamos, asociación o, o ¿cómo podríamos decirle? Muestra, si no hay una muestra de que sus palabras, sí, se funden con sus acciones, pues entonces es difícil de creerle a alguien, ¿no? Entonces, el que guarda, el que guarda su alma, se aleja de estas personas, ¿no? El camino de los perversos es difícil, hermano. Decía un hombre, me decía un hombre, es más fácil vivir bien que vivir con problemas, pero parece que los hombres escogemos la adrenalina, ¿verdad? Como que la adrenalina nos hace vivir o nos hace gozar, dice, y escogemos el escapar, el andar a salto de mata, el tener problemas todo el tiempo y ir de aquí para allá y escondernos y todo eso. Y dice, y es más fácil vivir tranquilo, bien. Dice, y no, escogemos lo diferente, ¿no? El 6 dice, ay, ese está muy bonito porque dice que instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué podemos decir de esto los que somos padres, hermano? Y yo pienso que yo no vengo de una extracción cristiana. Yo conocí al Señor y me llamó cuando ya estaba yo grande, pero cuando, cuando uno, ¿verdad? Mira las cosas que le rodean cuando es uno niño, eso aprende, ¿verdad? Y a lo mejor en la ignorancia de nuestros padres, y yo hablo de nuestros padres porque yo sé que muchos de mi edad, sus padres con trabajos fueron a la escuela, ¿no? Y menos si eran de un rancho. Con trabajos hicieron el segundo o tercer grado, ¿no? De escuela primaria. Pero aún así, fíjense, pero aún así, los padres nos enseñaban, a tener respeto, ¿no? Y eso se le queda a uno. Aprende uno a respetar, aprende uno en la escuela nos enseñaban que cuando entraba el maestro, pues todos los alumnos se tenían que levantar, ponerse de pie. Y buenos días, profesor, ¿verdad? Parece la película de Pedro Infante, ¿no? Pero así era, hermanos, en la escuela. Y nos enseñaban en la escuela y en la casa nos enseñaban valores. Y eso era instruir al niño. Pero fíjense, cuando el hombre crece, cuando el niño crece, y y pues ya no tiene uno control de ellos, ¿verdad? Pero, pero nunca se les olvida, hermano. Hay gente grande que se aparta y siempre le sigue la sombra de la enseñanza que tuvo desde su niñez, ¿no? Y aquí en la palabra de Dios encontramos un ejemplo muy claro, ¿no? Que una madre preparó a su hijo y la abuela le ayudaba, ¿verdad? La madre a instruir a este joven y después es reconocido, ¿verdad? Y reconocidas la madre y la abuela también. Entonces, es importante que nosotros, los que tenemos hijos pequeños y aún no tan pequeños, yo sé que es más difícil, ¿verdad? Pero cuando son niños pequeños, ¿verdad? Son como las esponjas, van a agarrar todo, ¿no? Y si ustedes les enseñan a sus hijos buenas cosas, los que tienen hijos pequeños, eso van a aprender y no se les va a olvidar y eso los va a forjar como personas, de bien y personas que pueden decir, ¿verdad? Que son temerosas de Dios, ¿no?
Ahora, los niños criados no como yo creo, ¿verdad? No como yo creo, porque mucha gente dice, bueno, son mis hijos y yo los creo como yo quiero. No, esos hijos se los ha prestado Dios, se los ha encargado Dios, y usted tiene que criar a los hijos como Dios quiere que los críe, Él. ¿Y de qué estás hablando? ¿Cómo Dios quiere que los instruya? Bueno, aquí está en la palabra de Dios, ¿sí? Usted tiene que enseñarles a orar, pero no les enseñe, mira, que el hijo lo vea a usted orar, ¿verdad? Que tenga que orar por sus alimentos, que se siente, que cuando vamos a un servicio y que alguien está, que tiene que respetar y tiene que escuchar, y son detalles, hermanos, que pareciera como que no son importantes, pero a ellos se les van fijando. Y ver a los hermanos como una familia, ver a los hermanos como una familia, eso es importante para el niño, porque tiene dos familias, ¿verdad? La del padre y la de la madre, pero él tiene que asimilar y comprender que la familia de Dios también tiene un lugar especial en su vida, o debe de tener un lugar especial en su vida, ¿verdad? Y cuando son grandes, hermano, y están lejos de la familia, ¿sí? Como es el caso de mi hijo, que no estamos cerca de él, pues él tiene que ¿cómo se puede? Confortado, debe de ser confortado, ¿verdad? En un círculo familiar. ¿Y cuál es ese círculo familiar? La iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí lo van a abrazar, ahí lo van a recibir bien, lo van a platicar, le van a enseñar de la palabra de Dios y va a tener comunión con ellos, ¿verdad? Pero si mi hijo se fue y en lugar de andar en las cosas del Señor, pues anda en otros lugares, de todos modos su conciencia, hermanos, todo el tiempo lo que aprendió de niño no se le va a olvidar, y él algún día tiene que reconocer que lejos de Dios no puede hacer nada. Yo siempre se los digo a los jóvenes, pues, mira, ni los árboles, las hojas de los árboles se mueven, si no, Dios no quiere, le digo. Así es que, tú necesitas esforzarte en servirle al Señor. Debemos de pedirle a Dios que Dios use a nuestros hijos para su servicio, porque, y nunca es tarde, hermanos, aunque ya estén grandes. Si usted le pide a Dios por sus hijos que le sirvan, déjeme decirle que van a tener éxito ellos como personas un día. Vamos a terminar en el Proverbio 22:7. Dice, el rico se enseñorea de los pobres. El rico se enseñorea. Se cree mucho delante de los pobres, ¿verdad? Y el que toma prestado es siervo del que presta, ¿verdad? Y entonces, pareciera como que al hombre la riqueza le da poder. Y sí le da poder adquisitivo, ¿verdad? De comprar cosas. Ese es el poder que tiene el rico, adquisitivo. Adquirir, adquirir, adquirir. Pero tiene el poder de dar. Algunos sí, ¿verdad? Algunos sí saben para qué es la riqueza o para qué son los bienes que Dios le da. Y eso es escritural, hermanos, ¿verdad? Porque Dios nos da para confortar a los de otros, los que están padeciendo, ¿verdad? Tenemos que consolar, no solamente con palabras, con abrazos, con un apretón de mano, tenemos que consolar con la misma consolación con la que hemos sido consolados, ¿verdad? Y esa consolación a veces son los bienes materiales. Y si nosotros hemos sido consolados con ese tipo de consolación, pues entonces tenemos que consolar a aquellos que necesitan consolación, ¿verdad? Pero tenemos que ser truchas, ya sé, el hermano pensamiento me va a decir, es que hay mucho vivo en la iglesia, o por ahí andan muchos vivos, sí es cierto, ¿verdad? Sí es cierto, pero Dios nos da un espíritu de sabiduría si estamos temiéndole y si estamos humildes delante de él, ¿no? Entonces,
debemos de que si tenemos, no creer que somos lo máximo, ¿no? Mirar a los demás por debajo de nosotros es pecado, hermano. Y el que toma prestado es siervo del que le presta. Así es que se me hace que los que piden dinero prestado están en el lugar más bajo de aquellos que lo tienen, ¿verdad? Se ponen en esa posición. Ellos mismos se ponen en una posición más baja del que le va a prestar el dinero. Entonces, si usted necesita un préstamo, y se lo pide a alguien que, pues de confianza, a lo mejor le dice, está bien, págamelo cuando puedas, o a lo mejor, y a usted ya no le va a decir nada que le prestó, ¿verdad? Y no porque le sobre, sino porque tiene un corazón bueno, ¿no? Pero hay veces que gente va a la cárcel por un préstamo que ya no puede pagar, ¿no? O pierde cosas más valiosas por un préstamo que no puede pagar, ¿no? Entonces, el Señor nos ha enseñado que, pues, nuestras necesidades tenemos que ajustarnos, ¿verdad? Decía Pablo, yo he aprendido a vivir, con mucho y con poco, ¿verdad? Pero a veces llegamos a tener mucho y ya no queremos, ¿verdad? Regresar a donde empezamos. Y si ustedes recuerdan, unos 30 años atrás, quiero preguntarles cómo estaban, qué tan bendecidos estaban por Dios y qué tan bendecidos están ahora por Dios, ¿verdad? Entonces, es una diferencia que es posible que nosotros pensemos, es que yo he trabajado muy duro, ¿no? Dios ha tenido misericordia de ti, ¿no? Y ha tenido misericordia de cada uno de nosotros y nos ha traído hasta aquí. Por eso dice la palabra de Dios, Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Pues muchas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Ahí para el 28 sigue la mata dando, ¿eh? Hay preguntas o comentarios, ya saben que está abierta la clase después de la oración. Gracias, hermanos. ¿Alguien tiene comentarios, opiniones, algo que añadir? Ok, entonces yo voy a dar mis comentarios. Ándale, Margarita. Dale, Maggie. Ok, yo nomás quería comentar bueno, en el capítulo 2 que dice que el rico y el pobre se encuentran. A ambos los hizo Jehová. Aquí a lo que en el Hechos 17, 27, yo pienso que Dios, como dice aquí en el 27, los hizo al pobre y al rico para que busquen a Dios. De alguna manera, o sea, no para eso nos hizo Dios al pobre y al rico. No, eh, que lo busquen a Él en cualquier manera, y ese es mi comentario. ¿Alguien más? A ver. Ok, yo nomás quería comentar el versículo 1 de la palabra nombre. Ahí nos enseña a nosotros que la palabra nombre está hablando de carácter. Y eso es una cosa que hemos tratado de notar mientras estamos estudiando Génesis. A todos le están dando nombres conforme a algo que está relacionado con ellos, a alguna Tiene característica, significado. ¿ok? Así es que no hay que no perdernos con el buen nombre. No es Raimundo, no es José, no No. es Carlos. El buen nombre aquí está hablando de la conducta. Y eso vale más que todo, que las riquezas. ¿Ok? El versículo 2, me gustó lo que comentaste, es que verdad que en la muerte todos somos iguales. No importa si te compran un cofre de, de $5,000 Oro. o de madera, o te echan en el hoyo así sin nada, nomás envuelto en una sábana, todo es la misma cosa. Y es bonito reconocer eso.
tenemos ahí, bueno, tengo 3 escrituras, pero no me voy a citar una, ah, porque también el rico se hace pobre y el pobre se hace rico. Así es que no todo el tiempo, no podemos decir que naciste rico o naciste pobre. Es posible que naciste rico, ¿verdad? Pero no era una cosa eh, así como por alguna cualidad en ti, simplemente naciste en una familia con dinero. Pero dice Levítico, ¿verdad? Que si un extranjero se hace rico y mora entre ustedes y un hermano tuyo se hace pobre y se tiene que vender, pues hay que rescatarlo. Eso es variable, eh, eh, rico y pobre, pero en cualquier estado que estés, si eres rico o pobre, para Dios eres el mismo. Okay. Si estás rico ahora y pobre mañana, de todos modos eres el mismo. Y cuando se daba el tributo para el santuario, dice Dios que van a pagar el medio ciclo cada uno. El rico no va a dar más y el pobre no dará menos. Okay. Porque Dios quiere que entiendan eso. Okay. Ahora, el prudente ve el mal y se esconde. El avisado puede ver el mal. Y habló algo y el hermano de es mejor este dejar esto hasta otro día y está el proverbio en el libro de Eclesiastés, mejor perro vivo que león muerto. Okay. Ujú, Y eso. eso es lo que citaba mucho Dionisio cuando salíamos, decía, hay que no ser muy valientes, dice, mejor perro vivo que león muerto. Okay. Pero el avisado, esto en el ejército es donde lo puedes ver y hay muchas películas donde enfatizan eso, donde el avisado puede ver el mal. El soldado que acaba de llegar al pelotón o al frente, él no puede ver el milagro porque no tiene experiencia. Okay. Y ah, los nuevos son los que mueren más pronto, porque el veterano Claro. puede mirar, él puede ver las señales de una emboscada. Y uno nuevo no, el ingenuo no puede, el simple no puede. Okay. Y no hay gente, no hay huellas, el camino está libre. Y el veterano dice, no, cuando no hay huellas, ten cuidado, porque el enemigo puede cubrir las huellas, o sea, está más avisado. ¿Okay? Y el prudente, por eso queremos tener sabiduría, ser prudentes para poder ver los peligros que están más adelante y no quedarnos simples, porque Proverbios le habla a los simples, la sabiduría le dice a los simples que vengan y óiganme, para que no se queden simples. Y el 4 es el más difícil para mí, se me hizo el más difícil para mí, pero estuvo bien. Ah, hay varias, ah, las versiones en este versículo y en el otro que en el último también son varían mucho las opiniones o los comentarios porque son poquitas palabras en el hebreo, pero una de las versiones dice, el resultado de la humildad y el temor de Jehová son las riquezas, el honor y vida. Okay. Así es que está enfatizando la humildad y el temor. Y lo que vas a recibir va a ser riquezas en forma de honor y vida, de calidad de vida. Espinas y trampas, versículo 5, en el camino del perverso. Otra vez el perverso no mira el camino como espinoso o peligroso. Cuando oyes a una gente que va a hacer una maldad, nomás oyendo lo que están diciendo, puedes entender cómo piensan ellos. Ellos no miran las trampas que están enfrente, no miran los peligros, nomás están pensando en el ahorita, que el hermano Enrique enfatizó eso, que nomás están ahorita. Y el 6 también es el otro versículo, ¿verdad? Porque nomás son 6 palabras en ese versículo. Y unos dicen que sí, pues tenemos que criar a nuestros hijos en los caminos de Dios, pero aquí posiblemente, como dicen unos, que cuando estás
criando a tu hijo va a enseñar tendencias de una cierta cosa. Por ejemplo, músico, tiene oído para la música, ¿ok? O tiene talento para carpintería, cosas así. Entonces, el papá cuando nota eso, la mamá, entonces hay que perfeccionarlo en eso. ¿Ok? Si tiene talento para cantar, bueno, hay que guiarlo en ese camino. Este, y luego dice ahí que cuando esté viejo no se va a apartar. ¿Ok? Así es que ah, hay, hay personas que dicen, no, pues yo voy a seguir trabajando en el taller de mi papá porque este, yo ya le calé por otras partes, pero no me gustó. Esto es lo que me gustó más a mí aquí, el taller de soldadura o la música y cosas así, porque es lo que le enseñaron. Y a veces uno quiere mirar, decir que sus papás pues están anticuados, ellos no saben lo que yo quiero, pero muchas veces los papás saben lo mejor para nosotros y nosotros no, todavía somos niños, no tenemos otras ilusiones y otras ideas, pero los papás pues tienen un poquito más experiencia. El rico domina los jueces, es una realidad. El dueño de un negocio va a dominar a los empleados. El que paga manda. Limpia el baño, Juan. No, yo no quiero limpiar el baño ahora. No, tú vas a limpiar el baño porque yo te pago. ¿Y por qué no lo limpian los demás? Tú lo vas a limpiar y ya. Y pues tenemos que hacer lo que nos dicen los patrones. ¿Ok? Y la segunda parte, ¿verdad? Que ah, el que toma prestado es esclavo del que presta. Ahora, no debe tratarle como un esclavo, pero muchas veces esa es la realidad. Por eso, ah, a veces no queremos pedir prestado. Ahora, ¿cuál es la solución? Pues no pidas prestado, es todo. ¿Ya? Exacto. Pero si vas a pedir prestado, te va a estar recordando cada rato. Paga. Acuérdate, acuérdate. Aunque le pagues interés, de todos modos, este, te va a estar recordando del gran favor que te hizo. Okay. Esos son mis comentarios. ¿Alguien más, hermanos? Ok, voy a apagar el grabador.